empezar conversando, y si quieres ponemos la primera lámina, sobre cuál es la tesis que sostengo y que además está demostrada por diversos estudios, que es la correlación entre institucionalidad y violencia. Existe una correlación que es de proporcionalidad inversa. En aquellos casos en que en el caso venezolano, en el que la institucionalidad ha retrocedido, ha dejado espacios para el desarrollo de la violencia. Y termina siendo, eh, yo siempre he tenido dudas y discusiones con varios expertos en este tema. Muchos nos hemos abordado este tema con mucho cuidado y tratar de buscar cuáles son esos momentos, esos hitos en los cuales la violencia se hizo particularmente desbordada en el país. Pero yo sí creo que hubo un punto de quiebre en el cual finalmente el régimen entendió que la violencia era una forma absoluta de control social. No creo que haya sido en los primeros años de este proceso político, y llegó un punto donde vieron la conveniencia de alentarla y aliarse con los grupos violentos, alentarlos, funcionar y coexistir con ellos, y le ha ido muy bien en el tema de sostenimiento del poder en ese sentido. Debo empezar diciendo que el proceso político venezolano, bueno, tal vez puede tener un momento cumbre en el año 89, donde se produjo el Caracazo, que fue esa revuelta ciudadana en el cual hubo mucha violencia institucional para contenerlo, pero finalmente yo creo que un momento, pero primero en el cual se dan a conocer los actores políticos que actualmente detentan poder, es en el año 92, cuando se producen las intentonas de golpe de Estado, de signo evidentemente militar. Muy pocos civiles participaron. Algo que ayer no decía es que si hay algo invisible en Venezuela son las víctimas de este golpe de Estado. Nadie sabe, no se cuantificaron, nadie sabe quiénes eran ni cuántos eran, y eso nos va marcando, nos da un elemento que resulta fundamental, y que yo lo catalogo como una reacción ambivalente de la sociedad frente a la violencia que se utilizó para deponer al gobierno democrático. Fíjate que en ese momento hubo incluso quienes se aprovecharon del momento político para tratar de justificar esa violencia. Había una cantidad de problemas, iniquidades, muchas acusaciones de corrupción. Había una institucionalidad que empezaba a ser frágil, y había mucho cuestionamiento ciudadano. Pero muy contados, acciones realmente altisonantes hubo en defensa de la democracia. De modo que esto yo creo que es uno de los primeros aprendizajes que nos deja el proceso político, y es que muchos sacaron provecho de este hecho, que fue un hecho violento, fue un hecho de tratar de tomar por la fuerza el poder. Hubo cantidad de destrozos materiales, sobre todo en la ciudad de Caracas, y hubo una cantidad de muertes que quedaron, digamos, bastante en el olvido, porque uno y valga mencionar que uno de los mecanismos de los procesos, de este tipo de procesos revolucionarios, es reescribir la historia. Y por muchos años el chavismo hizo una épica del golpe del 4 de febrero del 92, a tal punto que fíjense, el 27 de noviembre, que se alzó la aviación, que estaba con Chávez, se declaró en Venezuela Día de la Aviación, cuando no, eso no era ni remotamente el día, no tenía ningún significado militar. Y del 4 de febrero se hizo una épica que se hacía desfile militar, etcétera, una cantidad de celebraciones institucionales, y que quienes nacieron o quienes han desarrollado su vida civil a partir del 4 de febrero creen que, o pueden tener la creencia de que es una fecha icónica, cuando realmente lo es. Pero lo que realmente ocurrió fue tratar de deponer la institucionalidad democráticamente electa y legítima a través de un acto de fuerza, de un acto de violencia por parte de la Fuerza Armada, o una parte de la Fuerza Armada. Por eso es que la revolución nace con un signo de violencia, y el chavismo empieza a desarrollarse como opción política y como promesa transformadora, incluso desde la cárcel. Y esto marca también, y lo he discutido con muchas personas, los presos políticos venezolanos actuales muy pocas posibilidades tienen de generar algún desarrollo de su proyecto, de su mismo proyecto, o de difundir, tener un trato digno que permita, bueno, nada, difusión de ideas, reuniones, etc. El chavismo se desarrolla en gran parte en la cárcel.
en la cárcel de Yare, que se hizo un lugar épico para la revolución, donde la gente visitaba a Chávez y él explicaba políticamente cuáles eran sus ideas, de modo que es una campaña política muy sui generis, donde se proyectaba ya asumir el poder desde la cárcel. Se produce un acto mediante el cual el presidente sobresee la causa, no es una norma que permite la ley de justicia militar muy sui generis, donde el presidente tiene la facultad de sobreseer la causa a personas que se encuentren procesadas, y Chávez sale, empieza a hacer una campaña política y definitivamente arrasan las elecciones con una promesa de transformación social e institucional que parte de una situación a la cual hay que poner mucha atención en la clase latinoamericana, que era la imposición de un nuevo orden institucional a través de un proceso constituyente. Cambiemos la lámina. Este proceso constituyente, por supuesto, se desarrolla, se monta sobre la ola de popularidad, se desarrolla sobre la ola de popularidad que implica el chavismo como movimiento político, y por supuesto la gente seducida por este planteamiento, vota masivamente por un cambio absoluto de la institucionalidad. Entonces, las instituciones ceden a favor de un nuevo orden, y ese nuevo orden tiene unas implicaciones que son el origen, yo creo que la mayoría de los males venezolanos, entre ellos precisamente la violencia, que es esa instauración progresiva de eso que el profesor Fernando Fernández llama un estado dual. El estado dual es un estado que existe normativamente. Fíjate que si uno ve la Constitución venezolana, un Estado social democrático, derecho y justicia, y tiene como valores superiores, bueno, los derechos humanos, etcétera, pero dice que es plural y democrático. Y dice además algo que no puse ahí, que habla de la alternabilidad en el poder, en el ejercicio del poder. Es decir, ninguno de esos postulados se ha cumplido en 20 años. Y el primer acto del chavismo es el proceso constituyente para cambiar la estructura constitucional y hacer de Venezuela un Estado plural y democrático. En cambio, impone un Estado de facto que existe al margen de la Constitución, con un gobierno sin contrapesos institucionales, y que propugna un pensamiento único a partir de una serie de medidas. Una de ellas es precisamente lo que ellos denominan hegemonía comunicacional, y que además la justifican desde el punto de vista académico, etcétera. Hemos visto cantidad de expresiones de ello muy preocupantes, pero que finalmente han logrado generar un estado en el que existe solo una verdad oficial, y tratar de cuestionar esa verdad oficial es una tarea titánica para el resto de la sociedad civil. Una de las cosas que resulta clave y que tiene que servirnos de aprendizaje a todos los latinoamericanos es que se extiende en este proceso constituyente. Ojo con Chile, va a un proceso constituyente en una situación de bastante perturbación, crispación frente a la institucionalidad democrática. Veremos qué ocurre, pero se extiende, a pesar de que se designa una Asamblea Nacional Constituyente para redactar la Constitución, se le extienden plenos poderes luego de haber cesado en el año 99 cuando presentó la Constitución. Y una de las cosas que Chávez, a mi modo de ver, esta revolución tenía claro, es que no podía tener contrapesos institucionales a objeto de poder imponer su proyecto político. Y por ello designa, una de las primeras cosas es una comisión judicial. Esa comisión judicial reforma absolutamente todas las normas que tienen que ver con la designación y el mantenimiento de los jueces en sus cargos. Aproximadamente 1.600 jueces, según algunos cálculos, salen de sus cargos, y empieza un drama que se encuentra en casi todos los informes en materia de independencia del sistema judicial venezolano, que es la provisionalidad. El chavismo designa jueces, designa fiscales, designa defensores públicos, todos ellos de manera provisional. Se acaba la carrera, el ejercicio de la carrera judicial, de modo que pueden ser colocados y pueden ser removidos frente a cuando asuman alguna decisión que traiga alguna controversia o que no sea afín con el criterio gubernamental. Eso solamente una vez, cuando designa los tribunales los magistrados del Tribunal Supremo. Esto se produce a finales del 99, en el 2000 asumen funciones. Hay una situación digamos,
se depone a Chávez del poder por 40 horas en el año 2000. Esta situación es puesta en conocimiento del Tribunal Supremo cuando se pide el juzgamiento de unos aforados, que son, en este caso eran generales de la República, y el Tribunal Supremo dijo que no había habido tal golpe de Estado, sino un vacío de poder frente a un error, a mi modo de ver, una situación bastante compleja desde el punto de vista histórico y difícil de reconstruir, cuando el ministro de la Defensa dijo que Chávez había renunciado. Entonces, dijeron ellos que hubo un vacío de poder, no un golpe de Estado. Chávez repudió la decisión, ordenó el cambio de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en ese momento, se hace en el 2004, aumenta el número de magistrados de manera arbitraria y nombra 12 magistrados, todos afectos al MBR 200, que era en ese momento el partido de gobierno, todos afectos al proyecto político, de modo que ahí hay un verdadero golpe al Poder Judicial, yo creo que la muerte del Poder Judicial que se inicia en el 99, acaba en el 2004, además de la designación todo lo que en Venezuela, debe haberlo conversado con alguno de los otros profesores, se llama poder ciudadano. El poder ciudadano es el contralor, el defensor del pueblo y el fiscal general. Ellos forman los tres un poder público que se denomina poder ciudadano desde el punto de vista constitucional. Estas personas se nombran, afectos todos al proyecto político, lo cual constituye, por supuesto, un despropósito. Ya va, que la computadora se me quiere reiniciar. Continuamos. Cambiemos la lámina. Una de las, empecé refiriéndome a ello con el podcast de la profesora Colette Capriles, que es que en Venezuela se produce, con el advenimiento de la revolución, un abordaje ideológico de la política criminal. Yo tuve la oportunidad de estar ahí porque venía del Poder Judicial anterior, y decían los nuevos jerarcas de la política criminal, decían que básicamente no había que hacer nada. No había que invertir en jueces, en fiscales, en investigación. Es decir, todo el sistema represivo debía retroceder porque había sido utilizado para la represión de los más pobres, de los menos favorecidos en el sistema democrático anterior. De modo que había una suerte de solución mágica, lo que yo denomino solución mágica, que era que cuando la revolución avanzara, porque el delito, según ellos, es producto del capitalismo, y que el socialismo no tiene delito, cuando se instaurara completamente el socialismo, se iba a producir una disminución o casi la supresión de las conductas antisociales y violentas en la sociedad. Entonces no había que invertir en eso. Entonces uno ve en los primeros años, 2000, 2001, 2002, más o menos hasta el 2007, 2008, una desinversión absoluta en todo lo que tiene que ver con los sistemas que son absolutamente naturales en los estados democráticos de defensa de los derechos, que además son defensa de derechos ciudadanos, pero son ejercicio de la violencia legítima. Recordemos que si hay un ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado, es el ejercicio del poder punitivo, que es investigar y sancionarlo. Entonces, frente a eso hubo un absoluto retroceso, una desinversión, y estos espacios, cuando se abandonan, la criminalidad va avanzando, pero recordemos que mientras esto va pasando, estamos frente a un contexto de violación sistemática de derechos humanos. Empiezan una cantidad de carencias, sobre todo de derechos sociales, económicos y culturales. Hay una carencia ya desde el inicio, un quiebre de servicios públicos, y entonces empiezan una cantidad de demandas ciudadanas a tratar de enfrentar al Estado y a cuestionar su actuación. Una de las primeras cosas, y que fue, yo creo que un momento en el cual gran parte de la ciudadanía despierta, es precisamente entre el año 2001 y 2002, cuando Chávez pretende imponer un modelo educativo en el cual se suprimen una cantidad de materias que eran tradicionales en Venezuela desde el punto de vista educativo, y se pretende ideologizar a los estudiantes con temas que ya se incluyeron en todas las currículas, ese ánimo de reescribir la historia. Antes de mí la nada, la revolución ha construido el país. Entonces hubo mucha resistencia cívica frente a esto, y empiezan una cantidad de demandas sociales, la gente en la calle, marchas, protestas, un ejercicio de la democracia que no iba a ser permitido,
y por eso hay una cantidad de reacciones. Una de ellas es la reforma al sistema de policía, se recentraliza la policía, se crea la Policía Nacional Bolivariana. Venezuela no había tenido jamás en la historia republicana una policía única, salvo las de inteligencia, o tal vez la Seguridad Nacional, o que era una policía de carácter nacional, pero política esencialmente, en la época de la dictadura, pero en la época democrática, siendo federal desde el punto de vista constitucional, las policías eran de los estados y de los municipios, como si fueran aquí de los departamentos y de los municipios. Esos eran los administradores de policía y cada quien generaba, había una política pública nacional de seguridad y había unas políticas regionales que estaban adaptadas a la idiosincrasia, a los espacios públicos, a las dinámicas propias de cada municipio. Y eso era ventajoso, porque la proyección de la actividad policial y la actividad de prevención estaba dirigida a lo local. Y esto por muchos años dio bastantes buenos resultados. Va pasando esta ebullición, sobre todo de demandas cívicas, por una cantidad de avances del autoritarismo. Se trata de reformar la ley de universidades, se atenta contra la autonomía universitaria, se atenta contra las currículas educativas. Se incluyen, por ejemplo, los médicos cubanos llegan a Venezuela en misión y desplazan a los médicos venezolanos. Eso genera, por ejemplo, que los médicos salgan a las calles a protestar, los padres y representantes salen a la calle a protestar, empieza una decadencia de los servicios públicos y la gente sale a protestar por servicios públicos, etc. Y entonces hay una cantidad de demandas que tienen de demandas de orden público, consideradas de orden público históricamente en Venezuela, en cualquier país democrático, que son abordadas ahora desde el punto de vista del orden interno. La doctrina militar que encarga el chavismo y que continúa Maduro es considerar que toda disidencia política o toda expresión cívica de desacuerdo con alguna política pública o de reclamo frente a una carencia, lo que tiene o lo que enmascara o lo que procura es tratar de atentar contra el orden impuesto. De modo que esta política, que esto es fundamental para cualquier Estado, tener una división bien clara de qué es el orden público y qué es el orden interno, y entonces empieza un proceso de militarización de las policías, un proceso de militarización del orden público, donde estas demandas sociales se atienden desde el punto de vista militar. Una de las expresiones más grandes o más evidentes de esto, y que están probadas, que están en los informes de Naciones Unidas de la Oficina de la Alta Comisionada, de la Comisión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, está en la Comisión, la Organización de Estados Americanos lo ha reforzado, y también una cantidad de ONG, son las operaciones para la liberación del pueblo, que es una respuesta preelectoral de Maduro en el año 2015, cuando una de las demandas más importantes que tenía la ciudadanía era de seguridad pública. Entonces es sacar todas las agencias policiales a la calle bajo el control directo de la Presidencia de la República y reprimir en aquellas barriadas donde consideraban ellos que había peligrosidad. Pero esta peligrosidad Maduro la asocia, sobre todo en varios discursos públicos, y esto fíjense que es interesante desde el punto de vista probatorio, porque cuando llevamos algunas causas a la Corte Penal y se nos ha pedido cadena de mando, ¿qué tiene que ver Maduro con las OLP o el nacimiento de las FAES, por ejemplo? Está muy claro que en discursos públicos él ha ordenado que estos operativos se pongan en marcha. Y no solo que los ha ordenado, sino ha dicho los lugares exactos donde deben plantearse. Dijo en la oportunidad de ponerlo, y es la primera operación para la liberación del pueblo en el estado Miranda, dice que debe ser en el estado Miranda porque estaba gobernado por un gobernador de oposición, y decía que la criminalidad estaba siendo utilizada con fines políticos, con fines de desestabilización y de generar desencanto de la gente frente al proceso revolucionario. De modo que tenía que ser atacado con mano dura. Se impone dura apenas unos 6-7 meses, de agosto a febrero, marzo del 2016, asesinan a 505 personas en estos procesos, en este proceso. Estos 505 asesinados, casi el 90% de nosotros pudimos constatar, yo formaba parte de la fiscalía en ese momento, que no tenían antecedentes penales, no tenían registros policiales, no estaban solicitados, sino que fue
mucho más producto de lo que ellos llamaron esta inteligencia social, donde ponen a ciudadanos a acusar a ciudadanos de contrarrevolucionarios, de incómodos, de propensos algunos a la comisión de algunos pequeños delitos, pero esto termina en una masacre. Hay una serie de cuestionamientos. Maduro en el interín tiene la desfachatez de colocarle una H a la OLP y lo llama OHLP, Operación Humanista de Liberación del Pueblo, y eso termina como con 100 homicidios más, 100 asesinatos más. Hay un patrón, además, hay sistematicidad. El último informe de la Comisión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, que la OLP atacó sistemáticamente a población civil y los asesinó. Frente a esto, y también como una respuesta, primero a la crítica de la OLP, pero también con el interés de contar con un cuerpo armado élite, distinto de la Fuerza Armada, de quien ha tenido, a mi modo de ver, el chavismo siempre recelo de que quede algún alma de institucionalidad allí capaz de cuestionarle como ha ocurrido. Muchos militares se han alzado y están presos o han emitido opinión y están detenidos de manera inmediata. Él crea lo que se llama la Fuerza de Acciones Especiales. Esto es un órgano que no tiene ley de creación, es decir, carece de principio de legalidad, es como un subproducto de la OLP, depende de la Policía Nacional Técnica, bueno, desde el punto de vista en el papel, pero realmente depende directamente. Las FAES son responsables de más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, de modo que en esta primera parte lo que quiero dejar muy claro es que hay una importante violencia, yo creo que la más significativa, que proviene de organismos de seguridad de Estado. También el 6CPC está señalado de la comisión de diversos crímenes, asesinatos, como dice el Estatuto de Roma, que es el 6CPC es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y también la Guardia Nacional, que en los contextos de protestas públicas asesinó a decenas de personas disparando directamente contra los manifestantes. En el interín de todo esto sigue un avance de las organizaciones criminales, algunas de ellas alentadas sobre todo por gobernadores, alcaldes, etcétera, que con el objeto de mantener poder territorial se alían con estas organizaciones criminales, y una de las expresiones más claras es un plan que implementa Interior y Justicia, aproximadamente se consolida en el 2015, pero viene de un poco antes, que es pactar con las organizaciones criminales o las bandas criminales más grandes, y se denomina zonas de paz. Ustedes lo pueden buscar en internet y buscan zonas de paz Venezuela, le va a salir hasta un mapeo de cuáles son las zonas de paz. Esencialmente en lo que consistía era una restricción de la autoridad militar o policial en esa zona, que le permitiera a estas organizaciones criminales organizar la vida social de estas comunidades, ser la autoridad, o el Estado retrocedía a favor de estas organizaciones criminales con tal ellos mantuvieran la paz, lograran bajar los índices de violencia, etc. Más o menos lo que hicieron, lo que han hecho con los colectivos, que es como una delegación, una cesión territorial, lo que ha provocado en el momento actual una fragmentación territorial que es sumamente preocupante, porque pareciera que en Venezuela no hay unidad de territorio, sino más bien muchos grupos que interactúan y que mantienen unos estancos de poder. Continuamos. La otra lámina. Algo que resulta también fundamental es la transformación del sistema penitenciario. En Venezuela veníamos ya desde la era democrática, y esto hay que decirlo, con muchos problemas de violencia en el sistema penitenciario. Las cárceles venezolanas realmente nunca habían logrado un verdadero objetivo. De hecho, hay una situación tal vez icónica desde el punto de vista histórico, que es que el Papa Juan Pablo II detonó, implosionó una cárcel en Venezuela. Una cárcel que además ha sido famosa por la cantidad de violaciones de derechos fundamentales que se cometieron allí en el periodo democrático, pero que también figura en una importantísima decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llama Retén de Katia contra Venezuela, donde en un periodo que coincide con el 27 de noviembre, la Fuerza Armada dejó ir a los presos y les disparó.
y mató a una gran cantidad de presos. Dijeron, se estaban fugando y murieron. No sabemos cómo, si fue fuego de aquí o fuego de los golpistas. Entonces, allí esa decisión es muy interesante porque cuestiona severamente la existencia de ese centro penitenciario. Ese centro penitenciario se le colocan unas cargas explosivas y en un viaje donde va el Papa Juan Pablo II, él mismo aprieta el botón y lo destruye. Como muestra de acatamiento de las normas internacionales, un poco de las decisiones y de todos los cuestionamientos internacionales que había respecto de esto. Entonces, frente a esta realidad, opta el gobierno, sobre todo, esto empieza más o menos en 2006, tiene su mayor expresión, cuando no existía el Ministerio Penitenciario, sino era solo una dirección, de pactar con los líderes de las cárceles. Más o menos, para que tengan una idea, es así. El líder de la cárcel, nosotros tenemos cárceles donde el líder puede tener una piscina, una gallera para peleas de gallo, una manga de coleo, puede hacer carreras de caballo, tiene una cantidad y maneja una cantidad de negocios. Yo, Estado, te permito eso, ¿ok? Y te permito también que organices delitos que se cometen afuera, sicariatos, secuestros, etc. A cambio, tienes que garantizarme la paz en el sistema penitenciario. Y una de las cosas que exhibe la revolución es decir, nosotros logramos bajar los muertos en la cárcel, pero no cuentan que ha habido unas 5 o 6 masacres que están documentadas, donde el PRAN o este líder negativo se ha hecho tan incontrolable que no ha habido otra cosa que intervenir militarmente. Ahorita pasó el año pasado en la cárcel de Los Llanos, se contaron 87, entre 87 y 90 asesinados a manos de las fuerzas militares. Ni un militar fue herido o muerto, a pesar de que ellos indican de que les disparaban desde dentro de la cárcel. En las cárceles venezolanas, además, hay armas de alto calibre, son libres, personas que tienen FAL, fusiles automáticos livianos, R-15, tienen cualquier tipo de armas que la Fuerza Armada les entrega o les vende a cambio de grandes cantidades de dinero. Entonces, frente a esa problemática de violencia, Chávez crea un ministerio, deja de ser una dirección general y crea un ministerio de asuntos penitenciarios. Ha sido Iris Varela, además una persona sumamente, que ha dado muchas demostraciones de violencia contra la sociedad civil y contra aquel que piensa diferente, y ella empieza a partir de 2002 su plan de ideologización de la población carcelaria como una política de Estado, de modo que en momentos pico en los cuales se ha habido se ha exacerbado la violencia en las calles por las reclamaciones sociales, etcétera, ella ha dicho que ella está en capacidad de sacar a los presos y que estos presos impondrían el orden y que también frente a cualquier posibilidad de una incursión en el territorio venezolano, los presos están a su cargo y que podrían ser utilizados como combatientes. Yo he tratado de buscar por lo menos alguna experiencia en Latinoamérica y no lo he visto. Hay experiencias interesantes tal vez en Brasil, ahí en el Medio Oriente, etcétera, pero no con un sesgo ideológico. Es decir, los presos son revolucionarios, los presos saldrán a defender la revolución de manera armada. Estos planes son fundamentales porque se relacionan, como lo vamos a ver más adelante, con las bandas, con las BACRI, lo que ustedes llaman BACRI, nosotros le llamamos bandas, solo bandas o megabandas, las llamadas megabandas. Hay unos estudios recientes que ha sacado, se los voy a hacer llegar, que ha sacado Transparencia Venezuela sobre las megabandas más activas, tal vez son 16 megabandas, que incluso cometen delitos más allá de la frontera. Hemos visto estas megabandas en Ecuador, sobre todo, han actuado en robos de joyerías, etcétera. Son organizaciones que tienen además una génesis bien interesante. Muchas de ellas crecieron a la luz, y esto me tomo unos minutos tal vez para explicarlo, bajo el cobijo de grandes obras públicas, porque esas obras faraónicas que nunca se completaron y que proyectaba el chavismo, por ejemplo, de un tren de sur a norte, de norte a sur, y que tenía además una cantidad de cosas que nunca se construyó. Ese tren, mientras se construía, crearon unos sindicatos. Estos sindicatos armados obligaban a los contratistas a que le dieran puestos y los extorsionaban. Y esa es por eso es que una de las megabandas más importantes de Venezuela se llama Tren de Aragua.
la mayoría de la gente dice, ¿por qué se llama Tren de Aragua? Bueno, porque nace bajo el cobijo de esta construcción que nunca se terminó y que uno de los factores, además de la corrupción, que impedía su avance era precisamente los altos niveles que estas bandas imponían las dádivas que pedía para que se diera continuidad a esto. El otro de los actores criminales precisamente son los colectivos. Los colectivos, sus orígenes se remontan post golpe de Estado 92. Algunos dicen que el primero es el colectivo Simón Bolívar, que está en una zona populosa, que es el 23 de enero, donde algunos dicen que se encuentra Santrich. Algunos han planteado, no tengo prueba de eso, pero empiezan más o menos en el año 93, pero con la llegada de Chávez se les da un reconocimiento político. Chávez muchas veces hace referencia a ellos, les cede actividad de Estado. Por ejemplo, los colectivos actualmente controlan la distribución de gas, la distribución de las cajas CLAP, distribución de agua en los camiones, todas esta administración de las carencias, porque esencialmente el Estado lo que está es administrando la carencias que ellos mismos han provocado y las administran militarmente. Tanto que los colectivos recientemente, pudimos verlos haciendo labores de que la gente respete los toques de queda de la pandemia. Busquen videos donde hay incluso colectivos golpeando a la gente en la calle y se les dan facultades que pueden detener como si fueran una policía. Empiezan a aparecer por primera vez en la ley de los consejos locales de planificación del 2002 y luego son incorporados en la ley de la Fuerza Armada Nacional junto con las milicias. Hablan de esa unión cívico-militar, los cívicos lo representan los colectivos. Avancemos con la lámina. Esto es más o menos el mapeo de quiénes serían los actores de la violencia actualmente. Tenemos los colectivos, se los van a ver también más adelante en la ponencia, se las dejo para que la revisen. Están los pranes, que son precisamente este reconocimiento que se le dio de su liderazgo en el sistema carcelario. Fíjense que hay algo además interesantísimo desde el punto de vista criminológico, y perdonan que me extienda un poco, que es que la organización o estas microorganizaciones que crean los pranes se replican en la sociedad. Ojo con eso, porque cuando usted vea una sociedad donde el modus vivendi de la cárcel se replica puertas afuera, tenemos un problema. No que el modus vivendi de la sociedad se replique dentro de la cárcel. Es decir, los pranes cuando salen o dominan a través de las megabandas alguna zona, tienen un pran, tienen lo que se llama un carro. El carro son todos los que le colaboran, le ayudan a estas personas armadas, y la gente que vive en la zona tiene que pagar una causa. La causa se paga para la seguridad, para los servicios públicos, etc. Eso ocurre en una cárcel y ocurre también ahora en los condominios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que ha entregado el chavismo, esos megabloques al estilo chino que construyeron y de los que ellos se ufanan. Bueno, cada uno de estos sectores tiene pranes, la gente no paga un condominio, sino le paga al pran, y la seguridad pública está delegada a un pran. Imagínense de violencia y las implicaciones que esto tiene, ¿no? Bueno, tenemos por supuesto el paramilitarismo, sobre todo en toda la frontera. Hay una cantidad de grupos armados que controlan trochas, controlan el tráfico, bueno, antes el tráfico de combustible, ahora el tráfico de combustible a la inversa, que eso no se había visto jamás. Ahora el combustible colombiano yendo hacia el Táchira y algunas otras zonas, trata de personas, bueno, una cantidad de delitos se cometen a partir o bajo el amparo del paramilitarismo. Tenemos la ELN y las disidencias de la FARC. Hay varios estados donde el ELN tiene presencia, e incluso hay unas denuncias bien documentadas de presencia en las escuelas, presencia repartiendo alimentos como si fueran Estado en algunos lugares. El gobierno a través de la Fuerza Armada no les persigue. Hay una especie de pacto que se entiende muy bien cuando uno ve las investigaciones de todo el Departamento de Justicia en los Estados Unidos en materia de droga. Se entiende muy bien ese pacto, sobre todo FARC, y ahora disidencia de la FARC, con el proceso revolucionario. Las megabandas,
bueno, se fortalecieron con este proceso al que les hice referencia de las zonas de paz, y que muchas de su funcionamiento depende de los planes. Hace apenas 2 días, en Caracas se produjo un tiroteo desde la mañana hasta la tarde, y todos los organismos de seguridad del Estado, tras una de estas megabandas, que es la banda del Coqui. Búsquenlo en internet, usted pone la banda del Coqui. Bueno, la banda del Coqui tiene años extorsionando, asesinando, secuestrando, etcétera. Al principio era un buen aliado del Estado en cuanto al control social de la Cota 905, una barriada inmensa popular, y ahora se rebeló, y bueno, toda la fuerza contra él, y no han podido sacarlo del lugar donde se encuentra, no han podido detenerlo, órdenes de captura por una cantidad de delitos, y ahí se encuentra. Y por supuesto los militares, sobre todo con el tema de la violencia institucional y su vinculación con una cantidad de economías oscuras, tiene que ver con el tráfico de armas, el tráfico de oro, sobre todo en el tema minero. Bueno, por supuesto la Guardia Nacional en la represión de las protestas civiles, etcétera. Así que tienen un papel fundamental en el ejercicio de la violencia. Cambiamos la lámina. Fíjense los indicadores de violencia, ya voy a ir terminando, que sé que me queda poco. Y por supuesto, una de las mediciones más fidedignas de la violencia es el delito de homicidio, porque es donde tenemos precisamente la cifra negra más baja, o presumimos que tenemos la cifra negra más baja. Además es interesante que en Venezuela en los últimos años, desde la Fiscalía, nosotros intentamos hacer una medición conforme a un protocolo que se firmó precisamente en Bogotá, se llama Protocolo de Bogotá, donde varias organizaciones que hacen estudios en materia de indicadores de violencia precisaron qué tipos de homicidios deben cuantificarse, o qué tipo de muertes violentas deben cuantificarse para tener una cifra real y que sea comparable entre países. ¿Okay? De modo que cuando yo diga que en Venezuela son 58, 80 o casi 100, como estamos ahora, homicidios cada 100.000 habitantes, y en Colombia se diga que son 20 o 30, estemos hablando de lo mismo. Es decir, que hayamos quitado, por ejemplo, los homicidios culposos, los hechos de tránsito, los suicidios, todos estos. Pero en Venezuela, el chavismo quita, además, los enfrentamientos policiales como homicidio. Lo que ellos llaman enfrentamientos policiales, que se ha determinado ahora que no son tales enfrentamientos. Si tú le quitas nada más de 18 para 19, 6.000 muertes, tu índice es muy distinto. A 6.000 muertes con tiros, a disparos, de ejercicio de la violencia, tu índice es muy distinto. El que dicen las ONG, el que decía el Ministerio Público en su oportunidad, a las que el gobierno revela. Entonces, fíjense cómo venimos, y puse a Colombia como ejemplo en este caso, venimos en Colombia desde un descenso sostenido, sobre todo a partir del 2002, del índice de violencia, del índice de homicidio como indicador principal de la violencia, y en Venezuela venimos en una subida, bueno, atroz, sobre todo desde el año 99, que es este año donde yo les estoy diciendo que retrocede la institucionalidad al favor del proyecto político, se impone la constituyente, y con algunos picos. Uno de esos picos está entre 2002-2003, tenemos esa convulsión política donde Chávez es depuesto y vuelve, etcétera. Entonces, esos estremecimientos institucionales han generado picos de violencia. Lo tenemos sobre todo en el 2007 y 2008, cuando se intenta modificar la Constitución a través de un referéndum, la gente vota masivamente y se cuidan los votos y se logra que no, pero finalmente el Estado comunal se impone de facto a través de una serie de decretos. Eso ocurre en 2007-2008, y fíjense que hay otro pico. Por supuesto, 2014, 2015 tenemos, el 2014 sobre todo es un año de inmensa convulsión política. Los partidos políticos de oposición lanzan la llamada La Salida, la gente está en las calles, y es uno de los momentos de mayor represión y de abuso policial y de violencia institucional de todo tipo, donde se acrecientan, bueno, torturas, etc. Fíjense que el índice de violencia en Venezuela con relación a Sudamérica es el más alto, según ONU 2019. Entonces, un poco esto permite visibilizar la realidad sumando pares, sumando cosas iguales, que son homicidios cada 100.000 habitantes. Pasemos a la siguiente lámina. Estas son cifras que son reveladoras y que tienen que ver con la violencia institucional, porque es que la mayor carga de violencia
en Venezuela la ponen los organismos de seguridad de Estado, y lo ponen, no es que solamente lo pongan los organismos de seguridad de Estado, sino que estos organismos de seguridad de Estado que cometen estos crímenes desatienden absolutamente la prevención y permiten que los espacios estén ganados por la criminalidad. 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza de Seguridad venezolana entre enero del 18 y mayo del 19. Eso lo indica el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas que se presentó el año pasado, en 2019. Esta cifra a mí me parece reveladora por una sola razón, que es que el Estado no lo negó. Quédese con esta cifra. Estas 6.800 muertes a manos de organismos de seguridad de Estado no fue negado por Maduro ni por quienes cuestionaron el informe Bachelet del año pasado, que tuvo una actualización. El Observatorio Venezolano, ONG bastante importante, contabilizó en las protestas del 2017, donde tenemos otro pico de homicidios, 4.182 protestas, casi todas ellas por temas de derechos civiles, sobre todo por el ejercicio de derechos civiles y políticos, que en este año, ¿qué se produce? Se producen dos sentencias de la Sala Constitucional que le dan a Maduro las facultades de legislar. Imagínense eso, que un día se pare la Corte y diga, se suprime la Asamblea Nacional, Maduro puede legislar y puede dictar leyes. Un golpe de Estado, esencialmente la gente sale a la calle, la Fiscalía sale también y dice que estamos frente a una ruptura del hilo constitucional, estas protestas masivas son reprimidas a fuego, hay 157 fallecidos, pasan de casi 3.000 los heridos, y los detenidos a más de 4.000. Los detenidos finalmente fueron llevados a justicia militar, que esto forma otra de las situaciones de violación masiva de derechos fundamentales. Y Provea, que es una de las ONGs más de Latinoamérica en materia de violación de derechos humanos, de todo tipo de derechos, porque ellos inicialmente estaban vinculados mucho con derechos económicos, sociales y culturales, pero ahora se han metido también con el tema de derechos civiles, contabilizó 574 víctimas de torturas en 2019. La tortura se ha hecho una política de Estado, está en el informe reciente si quieres pasamos la lámina, en el informe reciente de la oficina de la Comisión Independiente de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, se presentó el 16 de septiembre, hace pocos días. Fíjense que acá por primera vez Naciones Unidas dice que nos encontramos frente a conductas que pueden calificarse jurídicamente en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Hay un trecho inmenso entre una violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, pero eso es materia de, ojalá algún día, y les propongo a Ronald y al equipo, a Choming, que podamos conversar de esta inmensa diferencia. Una violación de un derecho humano puede ocurrir por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, cuando asesinaron a Floyd, eso es una violación de un derecho humano, pero eso no es un crimen de lesa humanidad. Porque el crimen de lesa humanidad requiere dos elementos que son fundamentales, donde haya un ataque sistemático y generalizado de la población. La vez acá hay un ente independiente que dice, en Venezuela está ocurriendo un ataque sistemático y generalizado de la población, de al menos estos crímenes, que son el asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier forma de violencia sexual y desaparición forzada de personas y otros. Hay un crimen que se llama otros actos inhumanos, que tiene que ver con tratos crueles y degradantes, con tortura, tratos crueles y degradantes. Eso está allí en el informe. Pasemos a la otra lámina. Esto forma parte de las conclusiones y ha sido muy convulso. Y acá en el punto 28.6, que a mi modo de ver es digamos, el señalamiento más importante que hay en este sentido, es que en Venezuela hay un ataque generalizado dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque de conformidad a la política estatal o en apoyo de ella. ¿Quién la apoya? Precisamente todos, el estamento de poder. Hay 46 señalados en este informe. De los 46 señalados están las cabezas de la represión, Maduro, el ministro de la Defensa y el ministro de Interior y Justicia. Fíjense todo el contexto de violencia institucional que hay. A esto súmele la violencia criminal de las bandas organizadas, el narcotráfico, si quiere pasamos la lámina, y en un contexto de violaciones masivas de derechos económicos y sociales. Imagínate esto sin agua, sin acceso a la educación, con hospitales en situación de decadencia, así que por eso quería referirme al tema de la migración. Los migrantes venezolanos, sobre todo los que están en Latinoamérica, huyen de esta realidad. Esto es una realidad que es muy evidente. Por ejemplo, la escasez de alimentos en Venezuela es una forma de violencia.
Eso es una violación fundamental que es un derecho social. Sí, entonces, pero quería referirme en esta encuesta que se realizó Jaime Arteaga y Asociados auspiciada por USAID, a que dése cuenta que la inseguridad en el país de los migrantes, 26% dice que pasó a Colombia por razones de inseguridad. Fíjense esto. Y el 2% dice que tuvo amenazas directas a su vida o de familiares. Si uno suma esos dos, son casi 28%. Bueno, podemos decir que casi un tercio, muy cerca del tercio de las personas que huyen, tienen como razón principal, porque es que cualquiera de estos puede colocar en segundo como tercer factor la violencia. Además de que estas son otras formas de violencia, ¿no? Pero esta violencia institucional o violencia criminal es casi un tercio de la población que huye con ocasión de esto. Y finalmente, y pasamos la otra lámina, quiero referirme a un tema que va a tener que ser estudiado a futuro con muchísimo cuidado, y es una de las consecuencias de esta huida de la población venezolana de Venezuela. Y es el éxodo de adultos que están dejando niños detrás, niños o adolescentes. Les invito a leer el diagnóstico realizado por Secodap y una encuestadora venezolana con bastante reputación que es Data Analysis. Hay un trabajo que publica el New York Times precisamente en marzo de este año, donde plantean que casi 1 millón de niños venezolanos han quedado atrás cuando sus padres han salido del país como migrantes en búsqueda de algunas de las condiciones que hemos visto en la encuesta anterior, huyendo de la inseguridad, en búsqueda de condiciones de trabajo, en búsqueda de mejor futuro, etc. Entonces, es interesante que todos los que están en este foro, sobre todo aquellos que están en donde se toman decisiones, donde se generan políticas públicas de interacción de interacción con los migrantes, que se comprenda que el migrante venezolano viene de un contexto en el cual la violencia es generalizada. Una violencia además que no te permite recurrir a nadie, y no te permite recurrir a nadie porque es que tú no puedes ir ante un órgano a acusar al delincuente de la comisión de un delito porque puedes ser víctima tú también de violencia de parte de ese órgano ante el cual estás denunciando. De modo que hay un quiebre, un retroceso de la institucionalidad a favor de la violencia, y la violencia finalmente se ha convertido en un factor primordial de control social frente a las demandas ciudadanas. La gente dejó de protestar por el ejercicio desmedido de la violencia, mucha gente, y políticos, etcétera, exiliados, se fueron frente a una amenaza de cárcel, de muerte o de tortura. Ahí pasan de 350, está más o menos los presos políticos el día de hoy. Estos presos están siendo objeto de tortura, están siendo objeto de tortura física y psicológica, y una cantidad de vejámenes y aflicciones a su dignidad. Y tenemos a este drama, que son casi 1 millón de niños solos que han quedado y que están siendo víctimas de agresiones sexuales, están siendo víctimas de violencia institucional de todo tipo, lo cual redundará a futuro en su comportamiento, y probablemente si no invertimos en ello y no intervenimos, podemos caer en un ciclo de violencia a futuro. El resto de la presentación van a ver algunas cosas interesantes que tienen que ver con la alianza, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la alianza FARC y Fuerza Armada Venezolana, con el llamado Cartel de los Soles. Y están los hechos muy bien descritos. Estos son el staff de los solicitados, o los más importantes de los solicitados, con hechos puntuales, con fechas y con mucha precisión, con unos niveles de detalle muy importantes en la acusación. Yo escribí un artículo sobre eso que se llama La Acusación, lo pueden buscar en internet, lo escribí para La Gran Aldea, y está muy detallado los hechos, porque los hechos son muy largos. Entonces coloqué los hechos por año, quiénes son los involucrados y qué es lo que se le atribuye. Y son operaciones, grandes operaciones de tráfico de drogas en los Estados Unidos y de lavado de dinero y de suministro de armas por parte de la Fuerza Armada en la FARC. Ahorita que aparece ahí de mano derecha, Cliver Alcalá, se encuentra detenido en los Estados Unidos siendo procesado y colaborando con la justicia para tratar de seguir desvelando lo que hay detrás de esto. Entonces, bueno, esto hasta acá
Espero las preguntas al final y espero que le haya sido útil toda esta información y a la orden para cualquier duda, lo que sea, a través de mis correos, mis redes sociales, que para mí es un verdadero placer y un orgullo, es que nuestra situación desde el punto de vista académico despierta en todos ustedes. Gracias, Ronald.